Hermanos, abrimos nuestras Biblias allí en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Leemos hoy una vez más este pasaje que termina este capítulo 2 de Efesios para continuar tratando con esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a estar aprendiendo muchas cosas a lo largo de esta carta, como ya el Señor nos ha ido enseñando. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 10. Dice así su palabra, Efesios 2, comenzando en el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor añadirá su bendición a esta lectura de su palabra y a la exposición de ella en esta mañana por medio de Jesucristo. Disculpen mi voz, se me ha afectado un poquito hoy, parece que el tiempo, y que he cantado hoy a fuerza de mis pulmones, me embullo, ¿verdad? Y se me olvida que tengo que predicar. Quizás hay algunos de ustedes un día que quieran unirse aquí a cantar con nosotros y ayudarnos en esta tarea. Hermanos, el domingo pasado nosotros vimos en el versículo 10, que comenzamos en este pasaje, que nosotros somos, dice la palabra, hechura de Dios, fabricación de Dios. Muchas veces nos damos cuenta en el mundo que los hombres quieren descubrir el futuro. ¿No se han fijado en eso? Quieren saber qué es lo que va a pasar en el mañana. Quieren saber cuál es el plan para las vidas, para sus vidas. Y por eso es que los vemos corriendo a mirar el horóscopo, ¿verdad? Muchas veces
Los vemos corriendo aquellos adivinadores y agoreros que de alguna manera te dicen supuestamente tu futuro. O los vemos mirando a las estrellas para hacer ciertas predicciones. Pero hermanos, como es el título del mensaje en esta parte de la serie, el Creador nos ha revelado su plan. Dios tiene un plan maestro y Dios ha revelado su plan maestro a través de la palabra, de tal modo que ya no estemos en tinieblas o adivinando qué es lo que Dios quiere para mi vida. Hemos titulado esta parte de la serie El plan maestro del Creador, la iglesia. Terminamos este pasaje diciendo que en quien vosotros, en Jesucristo, nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios es un fabricador. Él es un constructor, es un arquitecto. Él es el creador. Y es muy interesante que este plan que Dios revela a sus hijos, como la iglesia, Él dice que Él está edificando una morada de Dios en el Espíritu. Dios quiere morar en medio de su fabricación, en medio de la construcción de sus manos. Y esa es la iglesia. Ahora, la iglesia no es un edificio, no es una construcción de manos humanas, no es templo frío de paredes o de piedras y ladrillos, ¿verdad? Donde nosotros llegamos a la iglesia. Dios quiere morar con la iglesia y cuando dice que está edificando un templo, un edificio vivo, lo que está diciendo es que Él está juntando almas, vidas, en las cuales Él va a morar a través de su Espíritu. ¿Cuál es el plan de Dios para el creyente? Dios quiere morar y vivir contigo. De eso se trató desde el principio, cuando Él creó a Adán y a Eva, nuestros padres, ¿verdad? Representantes de toda la humanidad. Dice que Dios caminaba con ellos, moraba con ellos. El Dios santo, justo, perfecto, hizo al hombre para habitar en ellos y poner en ellos su gloria. Sabemos la historia del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía de Adán y Eva, que ha sido nuestra historia también, que hemos heredado esa naturaleza pecaminosa, nos hemos separado de Dios y hemos creído que nosotros podemos hacer nuestra propia fabricación y nuestra propia morada separados de Dios. Decíamos el domingo pasado que esta fabricación de Dios es donde Él quiere poner su morada. Es donde Él quiere poner su nombre. Hemos hablado acerca de la gloria de Dios y decimos que la gloria de Dios es precisamente aquello que refleja sus virtudes, sus excelencias. ¿Quién es Dios? Dios quiere hacer una morada entre los hombres para ahí poner su nombre, para ahí poner su gloria. Yo no sé, ustedes quizás se acuerdan en tiempos pasados. Hoy en día decimos la dirección tal y tal y la damos como números, ¿verdad? Yo viví en Cuba en el 114 de Revilla Gijedo, entre Gloria y Apodaca. La Habana Vieja, ¿verdad? Pero hace tiempos atrás, quizás en más antigüedad, sobre todo en el campo, las personas no tenían sus casas números, ¿verdad? Lo que decían es, no, allí viven los Pérez, ¿no? O allí vive Juanito y Juana. Allí vive fulanito y menganito. Y las personas entonces sabían que en cada casa había un nombre. Y esa casa era de las características y en la forma del nombre de los que vivían ahí. Pues Dios quiere levantar una casa y un edificio donde su nombre sea anunciado,
donde su gloria, la excelencia de su nombre, las perfecciones de sus virtudes, la salvación grande que ha obrado a favor de un pueblo sea exaltada, proclamada y anunciada por toda la eternidad en medio de esa casa, en medio de ese pueblo. Y eso es la iglesia. Un edificio, dice, unido, un edificio en el cual somos juntamente edificados. Ese es el versículo 22. Nosotros tenemos un problema. El problema es que pensamos que el cristianismo y la fe cristiana es una actividad individual. Que de alguna manera nosotros podemos vivir nuestras vidas cristianas separados de otros cristianos. Y yo les decía el domingo pasado que hemos hecho como la sociedad nos ha enseñado cuando pasamos por un McDonald's y le pedimos, pasamos por el drive-thru, ¿verdad? Y le pedimos, dame un combo número 1 con esto y aquello, y salimos con lo que nosotros quisimos comprar. Y también a nosotros en la iglesia hemos pensado que podemos pasar por la iglesia como si fuera una ventanilla de drive-thru, donde vamos a buscar lo que necesitamos, lo que queremos, y salimos y vivimos nuestras vidas aisladas y separadas del resto del pueblo de Dios. Y yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que esa visión nos ha hecho mucho daño y no es la visión de la iglesia. ¿Cuál es la visión de Dios para un pueblo que Él está levantando? La visión de Dios para un pueblo que Él está levantando es precisamente que podamos vivir en comunidad. La visión de Dios es que podamos nosotros no vivir en el comunismo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Vivir en comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ahora somos unidos bajo una visión, bajo un propósito, con los mismos valores, con la misma esperanza y con la misma razón de ser, sintiendo con un mismo corazón. Esa es la iglesia. Iglesia en el original quiere decir eclesía. Es un vocablo griego que quiere decir llamado fuera. ¿Quién es la iglesia? Los llamados afuera. ¿Afuera de qué? Afuera de la condenación, fuera del mundo, fuera de las tinieblas, fuera de separación con Dios, fuera de hostilidad y de enemistad los unos con los otros, fuera de la ira que se avecina, para ahora ser puestos y ser edificados como un edificio en Cristo Jesús. Por eso es que decíamos el domingo pasado que Él nos ha llamado y nos está edificando individualmente, poniendo su nombre en nosotros a través del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, y ha puesto en nosotros ese sello. El nombre de Dios ha sido puesto en nosotros por razón de la fe que confesamos, el Cristo que nos ha salvado, y por razón del fruto del Espíritu que empieza a decir a quién pertenecemos. Dios quiere juntar a un pueblo en el cual Él viva, en el cual Él proclame su vida. Déjame llevarte un momentico ahí a Primera de Pedro, capítulo 2. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, comenzamos viendo en el 4, donde nos dice este apóstol: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dios quería hacer un edificio vivo entre los hombres, pero nosotros los hombres, como piedras, para poder ser parte de una construcción, nos habíamos convertido en inservibles.
Ustedes saben que para construir se necesitan materiales, y materiales que sean buenos para poder construir bien. Pues dice la palabra que todos nosotros nos habíamos apartado como ovejas. Le habíamos dado la espalda al Dios vivo. Él quería construir entre nosotros y el hombre se apartó tras sus perversidades del Dios vivo. Pero Dios tenía un plan el cual no iba a fallar. ¿Sabes tú que cuando Dios tiene un plan, su plan no falla? ¿Sabes tú que cuando Dios se propone algo, Él lo consigue? Y el plan de Dios desde el principio era levantar a un pueblo en Cristo Jesús, en el Redentor de nuestras vidas. Y para eso vino a este mundo y nació de mujer en la persona de Jesucristo. Y Él se convirtió en una piedra viva. ¿Qué es lo que lo hacía piedra viva? Que Él sí obedeció perfectamente la voluntad de Dios. La vida que tú y yo perdimos, la vida que tú y yo no pudimos vivir y no podemos vivir por nosotros mismos, por nuestros pecados y la debilidad de nuestra naturaleza pecaminosa, el Señor Jesús vino y se convirtió en esa piedra viva. Porque vivió en obediencia a Dios, murió también por amor a los pecadores y en obediencia bajo la ley de Dios, siendo sustituto por aquellos que debían morir, y resucitó. Y dice que ahora está sentado a la diestra del Padre. Dice esta palabra, como la que leímos en Efesios, que nosotros somos edificados en Él. Mira lo que dice aquí el apóstol Pedro: acercándoos a Él, piedra viva. ¿Cómo es que Dios va a edificar el edificio de la iglesia? Lo va a hacer sobre la piedra angular. ¿Qué cosa es la piedra angular? Los edificadores, los constructores, los albañiles ponían una piedra ahí donde dos paredes se iban a juntar. Y esa piedra de fundamento angular es la que le daba la dirección y la estabilidad para que se pudiera levantar un edificio sólido, estable y duradero. Pues Dios quiere levantar a un pueblo en vida. Pero la única forma de levantarnos en vida verdadera es que seamos fundados, edificados y puestos sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Lo triste de los hombres es que han querido edificar sus vidas no sobre la piedra angular, sino sobre sus propias piedras. Y el Señor Jesús, si ustedes recuerdan, utilizó una parábola muy interesante y profunda cuando dijo que había un hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un castillo de arena? Yo soy más malo en eso, pero yo he visto personas que han hecho castillos de arena muy hermosos. Caramba, y lo que me pasa por la mente es decir, qué triste que eso se va a desbaratar. El Señor Jesús dijo, el hombre insensato fundó su casa sobre la arena. Los hombres han edificado grandes construcciones sobre la arena. Su fama, su poderío, su insaciable búsqueda de significado a través de su propia carne, sus propios deseos y placeres, el tratar de establecer mi propia agenda, mis propios caminos fuera de Dios. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen majestuosos, pero su fin es camino de muerte. No es más que castillos de arena. Y el Señor decía en aquella parábola, cuando vino la tormenta, cuando vinieron las aguas y las lluvias, aquella casa cayó con gran ruina. Mientras tú estás en esta vida, Dios te está hablando a los pecadores y a todo el que oiga acerca de una roca, acerca de una piedra angular, acerca de un edificio que Él está construyendo, sobre el cual tú puedes edificarte y pararte con seguridad.
Y ese es Jesucristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje que proclama que a todo el que viene a Jesús, a la piedra angular, contrito y humillado, reconociendo nuestros pecados, que le hemos dado la espalda a ese Dios, que hemos creado nuestras propias edificaciones, que nos hemos volteado tras nuestra propia gloria. Y cuando contrito y humillado por su Espíritu, reconocemos esto y nos arrepentimos de edificar sobre nuestras propias arenas, por la gracia de Dios vemos a Cristo como la roca, el Salvador, la peña eterna, y venimos a Él con fe. Y dice la palabra que somos unidos a Él a través de la fe. Mira lo que dice entonces, acercándoos a Él en 1 Pedro 2:4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice entonces, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Oh hermanos, la salvación de Dios ha venido a este mundo. Dios ha manifestado su plan y ha dicho, yo voy a levantar de hombres y mujeres muertos, voy a hacer de ellos piedras vivas y ahora los voy a injertar, los voy a unir como una casa espiritual, como un real sacerdocio, para que sean reyes y sacerdotes míos. ¿Qué quiere decir eso? Para que nosotros tengamos ahora acceso libre a Dios, para que nosotros podamos disfrutar de comunión íntima y personal con Él. Para que tengamos, ¿qué hace un sacerdote? Un sacerdote ofrece sacrificio y ofrendas. Los sacrificios pasados bajo la ley de Moisés representaban la ofrenda que Cristo ofrecería de su vida. Pero ahora nosotros que hemos recibido vida de parte del Señor, ya tenemos nosotros que ofrecer sacrificio para ser salvos. Ya hemos sido salvos, ya hemos sido redimidos y ahora ofrecemos sacrificios vivos. Por eso es que dice Romanos 12, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la vida de Dios está en nosotros. Si ustedes se fijan, en todas las escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, no hay una referencia a alguien que pueda ser iglesia solo, a alguien que pueda ser una piedra solo. Ustedes han visto, ¿cuántos de ustedes quizás tienen un ladrillo solo y lo guardan en sus casas como algo de valor? No, a no ser que le quieran meterle un ladrillo por la cabeza a alguien, ¿verdad? Porque un ladrillo no tiene ninguna función solo. Un ladrillo de construcción tiene función cuando se une ¿a qué? A otros ladrillos. Es interesante que la palabra utiliza esta imagen de constructores, de aquellos que son albañiles, porque Jesús era un constructor, era un carpintero. Y los carpinteros en aquel tiempo no solo trabajaban con madera, sino también trabajaban con piedras. Eran así como un albañil carpintero.
Y la palabra nos dice que sobre Jesús Dios edificará su iglesia. De tal manera que ahora tú y yo, cuando el Señor nos salva, te convierte en ese ladrillo, en esa piedra viva y preciosa que perteneces en el cuerpo del Señor. Y es ahí, en ese cuerpo, en ese plan de Dios de unidad, de organización, de comunidad viva, donde el Señor mora. Mira lo que dice la palabra en Apocalipsis. Si tú quieres ver el final de todas las cosas, Apocalipsis nos los menciona ahí en el capítulo 21. Mira lo que nos dice la palabra. ¿Qué busca el Señor con este plan maestro? Ya hemos dicho, producir un producto único y especial que diga hecho en Cristo, el fruto del Espíritu. Levantarnos bajo la piedra angular para que Cristo sea exaltado. Y Él busca producir una comunidad, un pueblo. Y esta palabra que vamos a leer dice que es una ciudad. Apocalipsis capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. La organización de los hombres como las vemos hoy, las comunidades humanas como las vemos hoy, pasarán. Porque dice la palabra que el mundo será de Él. Y Él lo va a recrear bajo una nueva organización. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Mira, dice, pasarán y el mar ya no existía más. Aquellos que les gusta el mar, no se pongan tristes, ¿verdad? El mar es una representación del pecado del hombre, del corazón en tormenta y pecaminoso del hombre. El mar en la Biblia representa esas ondas fieras del mar que van de allá para acá, llenas de espumas y que arrojan lodo y fango sobre las costas. Esa es la representación del corazón humano. En esta nueva creación ya no habrá el mar de nuestros pecados, dice su palabra. Pero va a haber agua. Y dice que lo que va a haber es un ¿qué? Un río. Porque el río representa precisamente la paz, la quietud, la tranquilidad de un alma que dice, todo está bien con mi Dios. En Dios está quietada mi alma. Por eso dice, y el mar ya no existía más, ni las cosas primeras. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿A cuántos les gustan las ciudades, verdad? A algunos quizás no les gusta, ¿verdad?, las ciudades. Yo soy un hombre de ciudad, no de campo. A otros les puede gustar el campo. Pero precisamente la razón por la que a mí me gusta la ciudad es porque estoy en contacto con ¿quién? Con otras personas. Yo estuve un tiempo que me fui a una montaña en Tennessee y me sentí el más desdichado de los hombres. Porque me sentía muy lejos del contacto humano. Dios nos hizo a nosotros para comunidad. Vivimos en un tiempo, sobre todo en esta sociedad, donde nosotros los hombres erigimos ¿qué? Barreras. Y si ustedes se fijan, a veces mientras más prosperamos y mientras más prosperidad material tenemos, las cercas se levantan, ¿verdad? Y se levantan los condominios con la barrera y se levantan las comunidades privadas por donde no hay acceso, donde están las puertas, las vallas, las fronteras, los muros. Y qué interesante, ¿verdad? Que el hombre, en vez de vivir más en comunidad, el hombre se separa más y más cada vez del otro hombre y nos aislamos. Hermano, eso es una reflexión del pecado en que vivimos, de la organización de las primeras cosas. Si ustedes se fijan, cuando Adán y Eva pecaron, se rompió no solo la comunión entre ellos y Dios, sino se rompió también la comunión entre ellos. Por eso es que allá en Efesios, donde leímos,
vimos que después de Dios hablar a través de Pablo de nuestra relación con Él, a través de la fe, ahora comienza a hablar de las circunstancias entre los hombres. Y nos dice, por supuesto, Efesios está hablando a una comunidad de gentiles, es decir, personas que no eran de la comunidad de los hebreos, de los judíos. A los judíos, a los hebreos que descendían de Abraham, Isaac, Jacob, se les había dado las promesas, el pacto, la revelación de Dios, la esperanza, la ley moral de Dios y todas aquellas cosas que representaban lo que Dios quería hacer para levantar a un pueblo, para vivir en medio de ello. Y por supuesto muchos de esos ritos, todos ellos en realidad tenían un significado. Cuando ustedes oyen que no se podía mezclar y comer ciertos alimentos o mezclar ciertas telas, cuando oyen que no se podían mezclar con las otras naciones, cuando escuchamos acerca de la circuncisión, no es más que Dios estaba diciendo: yo soy un Dios santo y yo voy a levantar a un pueblo santo donde mi nombre pueda morar. Sin embargo, los hebreos, los judíos, perdieron el mensaje de Dios en saber que solo Dios puede hacer esto. No lo podemos hacer por nuestras obras. El saber que en el medio de todo aquel ritual de Moisés, en el centro de ese tabernáculo, estaba el sacrificio de la expiación por sangre, lo cual tipificaba que podía estar unida a esta comunidad solo porque Dios había hecho un medio para limpiarlos de sus pecados. Y por eso desde el principio era anunciado que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión, perdón, no podía ser quitado el pecado de en medio. Todas aquellas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento es Dios preparando el camino y anunciando cómo Él del mundo va a sacar un pueblo para hacerlo santo por el sacrificio del sustituto, del Cordero sin mancha, de aquel que quita el pecado del mundo, de aquel que restaura, abre comunión y acceso a los cielos, y aquel que restaura la enemistad entre los pueblos, la enemistad entre las razas, la enemistad entre los géneros, la enemistad humana y toda aquella hostilidad y guerra que prevalece en el corazón del hombre. Por eso es que ahí en Efesios 2 tenemos la enseñanza de que, escuchen, gentiles, ustedes estaban lejos, pero ahora Dios los ha acercado, los ha hecho parte de lo que Dios estaba haciendo entre los judíos, pero que no era para ellos nada más, sino que representaba que un día Dios en Cristo Jesús traería aquella apertura, acceso total, para que todo aquel que confiese el nombre de Jesús reciba salvación y entre no solo al cielo, sino que entre también a la nueva comunidad, a la nueva ciudad, a la nueva ciudad, al nuevo pueblo. Me gusta la idea que dice la palabra, que somos una ciudad. Agustín la llamaba la ciudad de Dios, the city of God, la ciudad de Dios. Dios, ninguno de nosotros vamos a entrar al cielo aislados, como un ladrillito solo. No, la idea de Dios, y por eso es que este es el plan maestro de Dios. La idea de Dios es que vamos a entrar juntos. La idea de Dios es que las divisiones y las separaciones de los hombres y la enemistad entre los hombres en la sangre de Cristo caen, son derribadas. Por eso es que dice allá en Efesios, volvemos a traer a memoria el pasaje, ¿verdad? Que nos dice que aquella enemistad, aquella separación, aquella pared intermedia
porque los judíos tenían áreas donde ellos solamente podían entrar en el templo y los gentiles podían acercarse, pero estaban separados por una pared divisoria. Todo esto Dios lo hizo con un propósito y era para mostrarle al hombre la condición en que se encontraban. Y era para mostrar que a través de ese sacrificio un día esa pared divisoria caería. Y los hombres ahora podían encontrar en Cristo Jesús la verdadera comunidad, la verdadera organización, el verdadero pueblo que alaba, que glorifica a Dios, donde Dios pone su nombre. Por eso dice aquí en Apocalipsis, versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Se fijan? Es una ciudad que es como santa. ¿Por qué? Porque todos nosotros de diferentes tribus, lenguas, nacionalidades, hombres, mujeres, no importa el estado socioeconómico, no importa dónde hemos estado, no importa lo que ha pasado en nuestras vidas, el Señor nos ha separado. Nosotros estábamos lejos del pacto, de las promesas. Éramos ajenos a aquel plan que Dios comenzó con el pueblo judío. Pero dice que vino y a nosotros que estábamos lejos nos predicó las buenas nuevas de que podemos tener acceso a ese Dios. Y cuando tenemos acceso a ese Dios, nos damos cuenta que ya no estamos solos, que ahora somos parte de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén, arraigados sobre la roca, como vamos a ver el domingo que viene. Dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Hermanos, la nueva Jerusalén no está en Palestina, allá en el Medio Oriente. La nueva Jerusalén está donde quiera que haya pueblo que confiese el nombre de Jesús. Dios está preparando una nueva ciudad. Y es tiempo de que nosotros como pueblo de Dios nos demos cuenta de cuál es el plan de Dios. De que no te ha llamado para que vivas aislado, cerrado tras tu barrera o tras tu comunidad de puertas y de rejas. Que Dios te ha llamado a vivir la vida al lado de otras piedras preciosas y que nosotros somos la nueva ciudad. Dice, la vi descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Es interesante que Dios comienza la creación con una boda. Allí casó a Adán y Eva. Es interesante que Cristo comienza su ministerio con una boda, las bodas de Canaán. Y es interesante que el final de esta edad comenzará con la iglesia, la nueva Jerusalén, recibiendo a su marido, recibiendo a su esposo. He aquí las bodas del Cordero. Y dice que Él estará para siempre con nosotros. Ese plan de Dios que dice que Él va a vivir y quiere vivir con su pueblo. El Señor, Jehová de los ejércitos, lo ha cumplido y lo traerá a propósito final. Y mira lo que dice aquí en Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí la morada, el tabernáculo, el edificio de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. ¿Qué necesita tu alma? Que Dios more contigo. Buscamos lugares en este mundo. Hay muchos lugares hermosos en este mundo. Pero el lugar es hermoso porque Dios mora en él. Porque hay comunión con Dios y comunión en su pueblo. Dice aquí la morada de Dios con los hombres. Lo que anhela tu alma, lo que anhela tu alma es la morada de Dios en tu corazón. Y tú ser edificado como pueblo de Dios dentro de la iglesia.
Dice entonces, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ah, pueblo, qué gran plan este de nuestro Señor. Que nosotros podamos empezar a darnos cuenta que Dios nos ha salvado, como dice allá en Efesios, para hacernos parte de un edificio vivo, de una ciudad eterna, de una redención grande, de cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, que ni siquiera hemos pensado, soñado o imaginado. Aquellas cosas que serán reveladas, la gloria que nos espera en Cristo Jesús. La morada de Dios con nosotros, ininterrumpida ya por el pecado, por la carne, por Satanás y sus demonios, y por este mundo y por el mar que ruge en nuestros corazones. Cuando los discípulos estaban tristes, el Señor les dijo, y cerramos con esto, allá en Juan 14, el Señor le dijo a sus discípulos: no se turben vuestros corazones. ¿Por qué los discípulos estaban turbados? Porque el Señor les decía que se iba, que iba a morir. Y ellos habían encontrado en Jesús la piedra angular. Lo habían dejado todo. Pedro había echado a un lado sus redes. Mateo había dejado el banco del publicano. El otro había dejado a su familia. Lo habían dejado todo para seguirlo, diciendo: sobre él, la roca, yo tengo que fundar mi vida. Y ahora el Señor dice que se iba. Imagínense ustedes. Pero el Señor los consuela de esta manera y les dice: no se turben vuestros corazones. He aquí, yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y si se hubiera quedado ahí, hubieran seguido tristes. Pero Jesús no se quedó ahí, sino que les dijo: he aquí, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también puedan estar. Y si me fuere, vendré y os tomaré y estaré con vosotros siempre. Ese es el... Ahora estamos disfrutando un anticipo de ese plan, porque Dios reina y mora ¿dónde? Su iglesia. En su iglesia. Por eso es que Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esa puerta no es la puerta de un corazón individual. Está hablando con la iglesia, con el cuerpo. Le dice: yo llamo. Y si ustedes, iglesia, tienen los ojos puestos en mí y avisorados y alerta y viviendo en mi plan, yo entro y ceno. La mesa está preparada. El comer en la mesa no es algo individual. Cuando vamos por el drive-thru, no podemos poner la mesa. Hay que coger ¿verdad? Pero cuando nos sentamos a la mesa, podemos entonces reunirnos. Y cuán gloria será ese día, pueblo. Ahora participamos de esa mesa. El Señor la sirve todas las semanas, cada vez que nos juntamos a participar de esta bendición, que es ser parte del pueblo de Dios. Oramos. Gracias, Dios. Tú vivías perfectamente feliz en tu relación trinitaria. No tenías necesidad de nada. Pero tu gloria era tal y tu excelencia tal que salió a crear a un pueblo para poner ese nombre excelente en ellos. Nos ha sido dado un nombre, nombre nuevo. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es. Dice que ese nombre estará escrito sobre nosotros. Nuestros nombres han sido escritos con Él en el libro de la vida. Quizás tú estás aquí y dices: pastor, yo quiero eso. No estoy seguro. Oh hijo, amigo que me escuchas, hoy tú puedes ser hecho hijo.
Si a través de la fe tú ves a Jesucristo hoy como la piedra angular y ya no lo rechazas más, sino ahora dice: he aquí el que puede aquietar mi mar. He aquí el que puede decir paz en medio de la tormenta. He aquí el que puede venir y aquietar mis luchas que proceden de mi pecado y rebeldía contra Dios. Oh, yo me arrepiento, Padre. Tú puedes decir en esta mañana: yo me arrepiento, Padre, de haber ofendido tu excelencia y tu nombre, y de haber construido mis propios castillos de arena. No en balde se colapsan. Quizás tú has visto grandes derrumbamientos en tu vida, pero no temáis. El Señor lo ha obrado así para traerte al edificio, para traerte hoy a la piedra angular, a la roca eterna, a la roca de los siglos, a la peña de Oreb que está brotando, para que hoy tú corras. Y dice que el justo, el justificado, que así por la fe eres declarado aceptado y eres hecho una piedra viva, y serás levantado y no serás avergonzado, y el Señor te sella con su espíritu y comienza a edificar en ti aquello que ha sido puesto como nueva criatura en Él, y nos tiene preparado gloria sin fin. Gracias, Señor. Gracias. Salimos hoy llenos de tu espíritu. En cualquier tribulación y prueba, salimos hoy, Señor, con la fuerza y el poder que vence al mundo. Nuestra fe, tu iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Alaba al Señor, dile gracias. Gracias, Padre. Te alabamos en esta mañana. Adoramos tu nombre. Decimos: santo, santo, santo. Nos unimos a esa adoración celestial que abre y se ve una gran multitud de toda tribu, de todo pueblo, lengua, nación, y en el medio a un cordero como que había sido inmolado, pero vivo. Y dice que todos adoraban a ese cordero y decían: te alabamos, te damos gloria, honra, porque tú nos compraste de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y toda nación. Y dice que echaban sus coronas delante del cordero. Oh, Señor, gracias. Oh, Padre, ahora tenemos que despedirnos, pero continuamos en esta dulce comunión y en esta esperanza viva hasta que vengas pronto, porque el Señor viene y viene a buscar a su pueblo, y con Él su corona y su recompensa. Gracias, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, porque solo tú eres digno. Gracias. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.